Y le pedimos a nuestra predicadora de la mañana que ella tenga bien a pasar por aquí, nuestra hermana Gisela, una sierva del Señor, que sabemos que en esta mañana nos va a traer palabra de parte de Dios. Así que estemos atentos a cada una de las palabras que Dios nos va a hablar a través de Gisela en esta mañana. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Primeramente, pues, comenzamos, ¿verdad? Comienzo por darle gracias a Dios, ¿verdad? Okay. Pues comienzo, ¿verdad? Por darle gracias a Dios, ¿verdad? Por darme este privilegio, ¿verdad? Un día como hoy, ¿verdad? De llevar su palabra. Agradezco a Iris, ¿verdad? Hace casi un año atrás ella me dijo que iba a predicar un día como hoy, ¿verdad? Y yo dije, wow, eso falta mucho. Y mira cómo ya Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Agradezco también a los hermanos, ¿verdad? Que estuvieron pendientes, ¿verdad? En estos días que estuve un poquito delicada de salud, ¿verdad? Pero más que todo a Dios, ¿verdad? Comienzo pues darle cómo llegué a esta iglesia, ¿verdad? Primeramente pues llegué por un pamper, ¿verdad? Porque mi hermana Pochi, pues un evangelista fue a su iglesia y le dio este pamper. Y ese pamper ella le puso mi nombre. Eso fue 3 años antes de yo comenzar en la iglesia, ¿verdad? Y mi llamado fue directo a Discípulos de Cristo. Comencé en Comerío, luego pues Dios me hizo el llamado a Discípulos de Cristo aquí en Barranca por medio de nuestro hermano Librado, ¿verdad? Comencé yendo a la célula, casi un año después pues empiezo a venir a la iglesia, hace 5 años atrás. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Cuando Iris me hizo el acercamiento de que iba a predicar, al otro día comencé a escribir. Voy a decir esto. ¿Qué pasa? Que según pasaba el tiempo, pues Dios me iba hablando otra cosa. Luego, pues hacia el Día de Acción de Gracias, pues dije, no, voy a hablar de las gracias a Dios. De las gracias a Dios en momentos difíciles, ¿verdad? Porque no todos los momentos son agradables, pero tampoco fue ese. Le pregunté, Dios mío, ¿de qué quieres que yo hable hoy? Pues me dijo, pues háblale de mí. Pues ¿qué quieres que hable de ti, verdad? Me dice, de mi amor tan grande que yo le tengo. Dios, Señor. Pues le digo, Jesús, mis hermanos saben que tú los amas, que tú los amas mucho, pero Dios me dice, pero no saben mi propósito que yo tengo en ellos. Que para mí, cada uno de ellos tiene una misión especial. Amén. Una misión especial, y a cada uno de ellos los he llamado. Y por eso estamos aquí. En esta mañana cuando venía de camino, ¿verdad? Esta mañana cuando me levanté, yo dije, Jesús, como le dije a Ruthie, ¿verdad? No tengo miedo, pero tengo nervios. Y Dios me dice, yo te escogí, yo te sostendré allí. Aleluya. Y cada uno, ¿verdad? De nosotros cuando fuimos llamados, pues tenemos un propósito distinto, ¿verdad? El día 30 de octubre el pastor estuvo hablando de los propósitos y yo, tiene que ser de los propósitos. El 31 de octubre, nuestra hermana Mayra, ¿verdad? El recurso que utilizó para lo de Bellas por dentro y por fuera, que estuvo buenísimo, ¿verdad? Pues también habló de los propósitos y yo definitivamente de los propósitos. Luego, ¿verdad? Estuve leyendo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Y cuando estaba hablando, leyendo lo de Saulo, ¿verdad? Y cuando Ananías, ¿verdad? El Señor le habló a Ananías, que le dice, ve, porque instrumento escogido es ¿verdad? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿verdad? Y nosotros pues, cuando Dios nos escoge, pues vamos a ir, ¿verdad? Y todo trabajo y todo libro, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos los viernes el discípulo, tiene un propósito, ¿verdad? Siempre lee el propósito, ¿verdad? Y eso es el resultado de lo que se espera, ¿verdad? De lo que se espera que hayamos aprendido de la lección, ¿verdad? El autor lo que nos quiere decir, y así mismo es Dios para nosotros, ¿verdad? Dios en nuestras vidas, Dios nos quiere así mismo, ¿verdad? Que nosotros vayamos, que llevemos la palabra, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Un poco difíciles en nuestro camino, pero vuelvo y digo, Dios nos escoge y Dios nos va a sostener, ¿verdad? Entonces, para que Él quiere que trabajemos para su obra, ¿verdad? Y que tenemos al mejor maestro, que es a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque Dios nos rescató con un propósito. Dios nos rescató con un propósito y Dios nos rescató con un destino, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros trabajemos para su equipo, y es el equipo vencedor. El equipo vencedor, y en ocasiones nos inclinaremos, porque en ocasiones vamos a inclinarnos, ¿verdad? Porque no todo es fácil, ¿verdad? En momentos como hoy, ¿verdad? He pasado cosas difíciles, ¿verdad? Una de ellas pues fue la muerte de mi hermano, ¿verdad? La muerte de mi papá, pues él estaba en hospital, y yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi papá fue una persona, ¿verdad? Que fue todo su tiempo, fue alcohólico, ¿verdad? Y en su momento nosotros lo vimos cuando hubo el cambio, cuando hubo su transformación. Cuando hubo su transformación, al igual que mi hermana Anita, ¿verdad? Que su esposo, pues como todos saben, pues lamentablemente su esposo le quitó la vida el año pasado, cosas que no se esperan. Pero cosas, recuerdo así que cuando yo llegué a mi casa a decírselo a Giselle, levanté los ojos al cielo y dije, gracias Dios mío. Gracias porque esto está pasando en mi familia, porque quizás en otra familia pasaba que quizás no lo podía aguantar, no lo podía soportar. Y hoy mismo yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque en un momento dado, porque cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios recompensa. Cuando nosotros íbamos con Yachira, cuando nosotros íbamos con Yachira cuando nosotros íbamos con Yachira a las misiones, ¿verdad? En momentos, pues, yo siempre iba, ¿verdad? Cuando me decían, mira, allá hay una persona, allá hay una mujer de las de ambulante. Yo iba corriendo a ver si era mi hermana. Y Dios premia el trabajo. Dios premia el trabajo. Cuando uno trabaja para Dios, Dios premia. Porque hoy, un 26 de noviembre, mi hermana está aquí conmigo. Mi hermana está aquí conmigo, que sirve a Dios. Y va a una iglesia, ¿verdad? Fue bautizada, gracias a Dios. Y cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, Dios agrada, ¿verdad? Nosotros somos llamados, ¿verdad? Y no debemos tener miedo de nada, porque dice Dios, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? En una de las preguntas que yo me encontraba consultando con Jesús, yo le pregunté, ¿qué significa Barrancas para ti? Él me contestó, a mí me encanta dibujar ojos, ¿verdad? Como estaba hablando con Jessica, y me gusta dibujar ojos. Y Dios me dice, lo que dirige la mirada
Eso es Barranca para mí. Quizás otra parte para mí Barranca es el corazón. Muchas veces quizás en pedacitos, porque muchas veces quizás nos rompemos en pedazos, pero sigue siendo un solo corazón, ¿verdad? El corazón de Cristo, ¿verdad? Y nosotros debemos seguir trabajando para la iglesia, ¿verdad? Cumpliendo el propósito de Dios, porque cada uno de nosotros somos llamados. Cada uno de nosotros somos llamados y no debemos de dejarlo pasar por encima, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos trabajando, Dios se encarga de lo de nosotros. Se encarga de poner todo en orden. Y yo sé que para esta iglesia el cielo se va a abrir. Se va a abrir en bendiciones. Y nosotros, cuando estábamos en la actividad, ¿verdad? En lo que estábamos el viernes, que estaban todas las velitas aquí, Dios me dejaba ver esta iglesia como una iglesia imperfecta o una iglesia militante. Y nosotros nunca debemos de decirle a Dios, Dios mío, porque estoy atravesando esto. Sino debemos decir, Dios mío, gracias porque estás conmigo en este momento, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pues decimos, ¿dónde está Dios? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cuando Dios calla es porque Dios trabaja. Cuando Dios calla es porque Dios trabaja, ¿verdad? Y recuerdo el día antes del bautismo, ¿verdad? De los bautismos donde se bautizó Nereida, que estábamos pintando el muro el sábado antes. Yo decía, ay Dios mío, yo quiero subir a la iglesia porque yo quiero terminar de pintar. Y Jorge me decía, ¿cómo vas a subir, verdad? Y yo decía, ay Dios mío, yo quiero. Y yo estaba como hasta con coraje, ¿verdad? Yo decía, yo quiero subir a pintar porque mañana se van a bautizar y yo quiero que ese templo esté lindo. Y volvía yo, ay Jorge, yo quiero ir a pintar. Y cuando yo decía, ay Jesús, ayúdame, que yo quiero ir a pintar, ¿verdad? Yo quiero ir a pintar el templo. Pero que en eso Jesús me dice, mi templo eres tú y los hermanos. Y de quien verdaderamente nos tenemos que preocupar es de nosotros. Porque templo de nosotros, templo de Dios somos nosotros. Verdaderamente dije, pero yo quiero ir a pintar. Porque yo quiero ir a... Pero verdaderamente la alegría fue inmensa. Yo dije, gracias Dios mío, ¿verdad? Porque me escogiste, nos escogiste como iglesia, como templo tuyo, mi Dios. Y como a los 5 minutos yo le había enviado un mensaje a Nancy, como a los 5 minutos, Nancy, ¿qué pasa? Y yo le dije, para ir a pintar, y me dijo, pues vamos. y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y por toda mi familia, por toda nuestra familia, porque también a mi hijo se lo regalé a Dios. Él es de Dios, ¿verdad? Pero ese día cuando mi hijo iba a ir a Estados Unidos, yo le dije, ahí lo tienes Dios, porque él es tuyo, él no es mío. Y cuando Dios me prometió decir, déjamelo a mí, al momento de mi hijo, yo lo llevé al aeropuerto, lo volví y me volví a la farmacia a trabajar. Cuando yo estaba haciendo una receta, cuando menos lo esperaba, ahí Dios me dijo, ya tuvo el primer encuentro conmigo. Nada más, me fui al baño, me arrodillé y comencé a llorar. Pero cuando Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros, debemos dejarlo que Él trabaje y no estar preguntándole tanto. Tampoco, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro, Dios? ¿Por qué pasa esto? Dejemos que Él trabaje. Gloria a Dios, Señor. Pues comencé a llorar y cuando mi hijo llegó, al otro día me dice, mami, el cielo es de muchos colores. Y yo rápido le dije, pero como una aurora boreal, y me dice, no, mami, el cielo es de colores. Y yo dije, ¿por qué no lo retrataste?
Y Dios me dice, eso es entre él y yo. Yo hice la cállate. Entonces me dijo, mami, porque la batería no servía. Pero casualmente se arregló cuando llegué aquí, ¿verdad? Y eso hace alrededor de 2 años, 2 años, ¿verdad? Y hoy mi hijo va a la iglesia, ¿verdad? Se congregó en la iglesia pentecostal en Estados Unidos y cada vez, el día de cuando David Morales, que ese fue la primera persona, por medio de él fue que Dios me habló. Yo estaba donde está María Vasco, por allí. Yo estaba allí sentada y Dios me dice, las cosas están malas. Dios me dice, las cosas están malas porque los terremotos y los asaltos han de seguir, han de crecer. Y me señala David Morales y me dice, porque ni en las farmacias uno está seguro. Ahí me dio la garrotera el chavo. Y yo dije, pero este hombre no sabe que yo trabajo en una farmacia. Y así mismo, según me habló de ese día, cuando hacen como cuando él dio que vino a la última vigilia, yo estaba, martes antes, yo estaba llorando antes de mi hijo ir a la iglesia. Yo decía, yo no quiero que Abby se me quede. Y Pochi decía, yo tampoco quiero que Prungui se me quede. Y estaba llorando. Y cuando pasé al frente ese día, Dios me dice, mujer, ¿por qué lloras si tu familia debe ser salva? Y yo lo creo. Amén. Yo lo creo y así lo confirmo. Pero tenemos que seguir el propósito de Dios, el llamado de Dios. Porque cuando nosotros estamos aquí, ¿verdad? No es por coincidencia, es porque buscamos, porque estamos buscando, ¿verdad? Y porque creemos en un Dios vivo. Amén. Creemos en un Dios vivo y sabemos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que Él hace por nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos responderle, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad?, no debemos tener miedo, porque como yo estaba viendo en la televisión los otros días, decía que los molinos del Señor muelen despacio, pero muelen fino. Bendito Dios. Y nosotros debemos de decir, Dios mío, aquí está un molino tuyo. Yo no a la ligera, pero sí trabajar para bien. Y los molinos del Señor, lo más interesante y lo más hermoso es que tienen su firma. Firma Jesús, ¿verdad? Y yo voy a hacer esto bien corto porque estoy bien nerviosa, ¿verdad? Pero estoy bien nerviosa, ¿verdad? Y verdaderamente, siempre que nosotros tomamos la decisión de seguir los caminos del Señor, siempre viene alguien a charlar a uno o algo, ¿verdad? A mí, personalmente, mi jefe, la cual amo con todo mi corazón, ¿verdad?, cantaba canciones en la farmacia y yo decía, me está charlando. Ya el mismo enemigo decía, te está charlando. Y yo le preguntaba, ¿por qué tú estás diciendo eso? ¿Por qué tú estás hablando eso? ¿Por qué tú estás cantando eso? Y era que el enemigo ya venía a atacarme, ¿verdad? Pero yo digo, no hay camino más hermoso y más perfecto y más seguro que el que nosotros hemos tomado como familia, ¿verdad? Y no es porque iglesia es una sola, iglesia es una sola, pero Barranca es mi iglesia, ¿verdad? Y esto es un proceso, el camino del Señor son procesos difíciles, pero son procesos hermosos. Son procesos hermosos, procesos de llanto de procedimiento, ¿verdad? Y de llanto de alegría, de llanto de tristeza, de llanto de cuando se pelea, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad? Y yo deposité a toda mi familia en los propósitos de Dios, ¿verdad? Y yo sé que
cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos faltan todavía, pero cada uno de ellos, al entregarnos nosotros en las manos de Dios, a cada uno en las oraciones, a diario, al entregarlo, ellos están bien, ¿verdad? Y yo también estoy bien contenta con Juan Carlos, ¿verdad? Porque Juan Carlos es una persona que ha evangelizado mucho en Comerío. Y Juan Carlos es una persona también, al igual que yo, que todo el mundo dice, pero esta es la iglesia, ¿verdad? Y uno cumpliendo uno de los propósitos de Dios, que la gente dice, mira, aquí pasa algo bueno porque este ha cambiado un montón, ¿verdad? Y nosotros así pues evangelizando, pues nosotros pagándole a Dios poco de lo que Él mucho ha hecho por nosotros, ¿verdad? En los momentos cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Uno de los capítulos que a mí más, a pesar de que veía las películas, ¿verdad? Y leía los libros, ¿verdad? Del Evangelio, del Nuevo Testamento, cuando yo leí que a Jesús le daban con varas en la cabeza, ¿verdad? Yo decía, qué poco yo te he dado, qué poco yo te he dado a lo que tú has dado tanto por mí. Y los propósitos, cada uno de nosotros, de verdad, nosotros en esta mañana, ¿verdad? De darle gracias a Dios todos los días, ¿verdad? Un día especial, como dice Ruth, internacional. Pero darle gracias a Dios también por lo difícil, los momentos difíciles que hemos pasado. Uno de los momentos, como dije anteriormente, fue la pérdida de mi hermana. Pero uno de los más agradables es hoy. Bendito Dios. Es hoy y porque tengo aquí a mi familia, ¿verdad? A mi hermana Magali, ¿verdad? Ustedes la han tenido que haber visto, lo que pasa es que la vieron como con 80 libras menos porque ella vino aquí, ¿verdad? Cuando estaba anteriormente. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Mi célula de Comerío, ¿verdad? Aquí con nosotros, ¿verdad? Pero yo le voy a dejar una pregunta a ustedes, ¿verdad? Las personas que quizás no han tomado la decisión de seguir, de coger la rienda, ¿verdad? De nosotros trabajar como las hormigas para la iglesia, porque en la iglesia siempre hay un espacio, siempre hay un espacio donde se puede trabajar, donde se puede elaborar, y yo miro a las hormigas y yo, ahí está mi iglesia, ahí está mi iglesia. Entonces yo las miro y es porque las hormigas son que se paran, pero para ayudar, para buscar a otro, para ayudar, no para pellizcarse. Y yo sé que mi iglesia es así, ¿verdad? La iglesia de nosotros es así y la iglesia de Cristo es así. Para uno ayudarse, para el que está caído, levantarlo. Y yo lo voy a dejar con una pregunta, ya voy a terminar, ¿verdad? Y es preguntar, hacernos la pregunta de, ¿estaré yo dispuesto para este proceso, ¿verdad? Para el proceso, porque es un proceso donde se cuela fino, difícil pero fino, ¿verdad? Y con eso yo los voy a dejar esa pregunta, ¿verdad? Y yo le doy muchas gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de hacerles llegar a ustedes, ¿verdad? Un poquito de lo que Él me ha dado, porque si te voy a decir todo, entonces sí que nos quedamos. Nos quedamos. Y le doy muchas gracias a Dios por haberme ubicado en esta iglesia de Barrancas, ¿verdad? Porque me pego a pensar cómo sería mi vida sin Barrancas, o sea, no mi vida sin Cristo, ¿verdad? Pero mi iglesia en Barrancas y no me lo quiero, me lo puedo imaginar yo sin Barrancas y no, de verdad, y yo estoy muy agradecida a Dios por haberme ubicado aquí, en esta iglesia de Barrancas. Y les deseo lo mejor, ¿verdad? Muchas bendiciones para todos ustedes y que Dios les bendiga mucho. Amén, amén.